Hola amigos, ¿cómo están? Un gusto de saludarlos el día de hoy en este espacio, en este canal de conocimientos en manejo de negocio y desarrollo humano, Consultorio Empresarial Querétaro. Yo soy el coach de empresarios y emprendedores Alejandro Juárez y te damos la bienvenida a nuestra plataforma digital que con mucho gusto el día de hoy compartiremos con ustedes un tema especialmente interesante para emprendedores, autoempleados y dueños de negocio y en general para toda persona interesada en su desarrollo personal. Amigos míos, hoy vamos a hablar sobre un tema relacionado con la salud mental en el área laboral. Un tema especialmente importante que influye poderosamente en el desempeño de todos los colaboradores y por supuesto impacta de lleno a los resultados de las empresas. Para ello nos acompaña el día de hoy Lorena Ruiz Reyoso. Ella es portavoz de la organización Post Pro Salud Mental Ciudad de México y la maestra en psicología clínica y especialista en burnout, Jimena Franco Montempo, dos invitadas altamente especializadas en psicoeducación y en el tratamiento de este y muchos otros más trastornos de salud. Bienvenidas, estimadas e invitadas a este su programa. Pues muchas gracias, Alejandro, por abrir este espacio nuevamente, por tratar de visibilizar la importancia de la salud mental. Nosotros en Voz Pro Salud Mental Ciudad de México tratamos de difundir estos temas que son de vital importancia para el público en general. Trabajo en Voz Pro Salud Mental desde hace 5 años, como coordinando todas las acciones de comunicación y difusión. Y nuestra función principal es dar cursos psicoeducativos a familiares y usuarios que tienen algún trastorno de salud mental, algún diagnóstico, y dar conferencias y sensibilizar a la población sobre este tema. Yo estoy muy orgullosa y muy contenta de contar este día con Jimena Franco, que tengo varios años de conocerla como amiga y como profesional. Entonces, bueno, pues dejamos que ella se presente y nuevamente gracias. Muchas gracias, Adelante. Gracias. gracias y gracias por acompañarnos. Yo soy psicóloga clínica, psicoterapeuta infantil y de adolescentes y también soy tanatóloga. Y en 1996 comencé a estudiar el síndrome de burnout, que es el síndrome de estar quemado justamente por aspectos laborales. Entonces, llevo ya 28 años trabajando ese tema. Cuando empecé no había casi nada en México. Había 2 investigaciones que encontré y una tesina, y tengo algunas investigaciones publicadas y un libro, un manual de prevención sobre el tema. Entonces, es un tema que me apasiona y que creo fundamental para el bienestar de las personas. Magnífico, pues bienvenidas ambas, me da mucho gusto y le damos la bienvenida a nuestra audiencia también para empezar a analizar este tema que tiene un valor cada vez mayor, motivo por el cual inclusive ya las autoridades han implementado un sistema, ¿verdad?, de la norma 035 que apunta justamente hacia esa bienestar que al final busca tener un alcance que involucra a la empresa y en lo individual a cada uno de los colaboradores. Y hoy por hoy, pues en efecto, estimada Jimena y Lore, estamos viviendo tiempos en los cuales la velocidad, la velocidad de resultados, la expectativa de ciertos resultados, el compromiso inclusive personal y de la empresa en sus propios objetivos y metas están llevando a todos sus colaboradores a puntos, a posiciones de trabajo en las cuales sí están empezando a haber manifestaciones en su productividad precisamente por ese desgaste al que entiendo que te refieres, Jimena, de, el tema del burnout. Me gustaría que nos pudieras dar un poco esa vista general, esa perspectiva general de lo que está sucediendo en México con base a tu información en este tema para poder ir desglosando alguna solución. Por favor, Jimena, adelante. Bueno, el estrés es diferente al burnout, por ejemplo. No es lo mismo, a veces la gente lo confunde, pero pues sí, cada vez ha impactado más el estrés laboral en todos los colaboradores, ¿no? Y el problema es que eso a la larga tiene
repercusiones para una empresa, para una institución, no nada más para la persona, obviamente que sí, pero también impacta alrededor. Y bueno, en cuanto a estrés, muchos años, por ejemplo, China fue el número uno en cuanto a estrés laboral a nivel mundial. Y desde hace ya bastantes años, resulta que México superó a China, ¿no? Y llevamos ya un tiempecito siendo el país a nivel mundial con mayor estrés laboral, lo cual por supuesto que es preocupante. Y por ejemplo, en cuanto a los mexicanos en general, aproximadamente el 75% perciben estrés en su vida y lo relacionan con el trabajo, lo relacionan con lo laboral. Entonces son números, pues sí, preocupantes y obviamente que son situaciones en las cuales se tiene que tomar acción, ¿no? Y hacer algo al respecto. Correcto. Voz Pro Salud Mental, pues ha sido una organización que se ha puesto a disposición de hace muchos años para familiares de personas que tienen que enfrentar, administrar eh, y acomodar, digamos, dentro de su vida diaria la presencia de trastornos, ¿verdad? Tanto en familiares como en seres cercanos de los cuales este tema particular del desgaste que está sufriendo una persona en la empresa lo lleva a terrenos que tocan y esferas que tocan justamente la calidad de vida de las familias y por eso nos ayuda Voz Pro Salud Mental en este tema. Lore, platícame, ¿qué tan frecuente está siendo este tema en personas que buscan una ayuda cuando detectan que es o podría ser la razón de depresión, de violencia, irritabilidad crónica? Platícanos un poco sobre este sensor de ustedes. Pues precisamente ayer se conmemoró el Día Mundial de la Salud Mental y el lema fue salud mental, priorizar, la meta es priorizar la salud mental en el lugar de trabajo. Y esto significa que ya los empresarios, las instituciones puedan estar más pendientes de esta situación. Experimentar una carga, como lo comenta Jimena, de estrés o de burnout implica pues ausentismo, pérdida monetaria para la empresa y bueno, las empresas que son sensibles a esto pues pueden lograr también, ¿no? Llegar a sus empleados, lograr un sentido de pertenencia y bueno, de inclusión. Pero también hay otra vertiente, ¿no? Las personas que somos cuidadoras de personas con una condición psicosocial, pues llegamos al trabajo, sí, con motivación y con muchas cosas, pero con esa carga y con esa presión familiar, ¿no? Y también otro factor, la violencia familiar. Entonces, no podemos separar al ser humano de su situación y tenemos que tener en la sociedad y también como compañeros de trabajo esa sensibilización como para decir, bueno, veo a Alan muy preocupado, me voy a acercarlo a una ayuda, ¿no? Y creo que esa parte personal en la sociedad donde podamos tendernos la mano también ayuda a que uno rinda mejor laboralmente. ¿Qué piensas, Jimena? Sí, por supuesto, mientras mejor esté uno emocionalmente, mentalmente, por supuesto que va a estar mejor también en el trabajo. A mí me gusta decir, si me cuido, te cuido mejor, ¿no? O sea, mientras mejor esté uno, eso va a impactar positivamente alrededor, obviamente. Y no nada más me refiero alrededor con nuestra familia o seres cercanos, sino con la gente con la que trabajamos, las actividades que realicemos, los compañeros de trabajo, etcétera. Correcto. Hay una condición, si estamos hablando de la salud mental en el mundo laboral, pudiera haber muchos factores que empiezan a acumular dentro de las emociones y mentalmente a los colaboradores esa, digamos, presión que se va a manifestar de diferentes maneras, ¿no?
Por ejemplo, el hecho de que las jornadas laborales sean más largas, que los salarios no necesariamente, los ingresos no sean los esperados, que se tengan que tomar decisiones para poder enfrentar, ¿no? Con mucha frecuencia situaciones de estrés, ¿no? Que a veces no está todo el mundo preparado para actuar correctamente en una situación de estrés o de emergencia, presiones, todo este tipo, digamos, de ambiente y de atmósfera genera una serie de reacciones dentro de la empresa y en cada uno de los colaboradores que se puede traducir en un ambiente laboral desastroso, ¿sí? Mismo que tendría que ser de alguna manera asimilado, acomodado, aceptado o a la fuerza, ¿verdad? Enfrentado por los colaboradores, que si esto se vuelve de manera crónica, se va a transformar en un ambiente, en un caldo de cultivo de problemas y de baja productividad. ¿Cuáles pudieran ser, estimada Jimena, esas primeras señales, ¿no? Que en tu caso tendríamos que empezar a atender en la empresa para identificar si se trata de esto, de este estrés laboral del que estamos hablando? Bueno, en sí el estrés tiene varios síntomas. Existen síntomas físicos, psicológicos y conductuales. Entonces, o sea, por ejemplo, el físicos, bueno, eso lo detecta la propia persona, ¿no? A lo mejor no la empresa o no los compañeros o directores, pero que puede ser dolores de cabeza, problemas gastrointestinales, etcétera. Psicológicos, por ejemplo, algo muy usual es que la persona está más irritable, entonces con mayor facilidad puede molestarse o ser poco tolerante ante lo que uno le comenta, ante lo que uno le pida. Puede haber algunos síntomas también de sentir que no valoran lo que hago, lo que aporto, algunos síntomas de depresión, de ansiedad, eh, baja autoestima, falta de motivación. Y bueno, eso se puede detectar también porque a la persona se le puede notar con menos interés en su trabajo, con menos, eh, pues sí, motivación en lo que hace, o empieza a ver, por ejemplo, síntomas conductuales, puede ser que la persona aumente el consumo de alcohol, tabaco, comida, cafeína, etcétera. Pero, por ejemplo, aumentan los retardos, ¿no? Que empiezan a llegar más tarde. Eh, También puede disminuir la productividad. Ese es otro como de los síntomas. O aumentar el ausentismo. Y entonces con mayor frecuencia la persona empieza a faltar o adelantar la hora de salida o atrasar la hora de llegada. Entonces, pues sí existen diversos síntomas que si la persona está atenta a sí mismo, bueno, puede detectar, obviamente, pero también si alrededor están atentos, puede notar algún cambio y esa como pérdida de interés o disminución, etcétera, en algún compañero, por ejemplo. Esto podría ser si lo consideramos desde el punto de vista de la personalidad introvertida, ¿verdad? Porque obviamente, pues esta reacción es más es interna, es personal, pero tenemos el otro lado de la moneda, que son las personalidades extrovertidas, que estas manifiestan tal vez con descolones, con malos tratos, con malas contestaciones, con agresividad, con violencia, que pudiera ser violencia verbal, pasiva, no necesariamente estamos hablando de violencia física. Hay muchas manifestaciones propias de una personalidad extrovertida que pudieran estar sucediendo y que además yo pondría una alerta en la cronicidad, ¿verdad? Porque pudiera ser como un ambiente que no necesariamente sea explosivo y esté a la vista, sino que de alguna manera se mantenga como una forma de vida, como una filosofía de vida que es nociva, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? En estilos de liderazgo, una autoridad dictatorial en donde no le dan la oportunidad de participar, ¿no? A un colaborador, en donde todos son órdenes y sobre todo en donde no hay comunicación y hay miedo,
este ambiente y esta atmósfera podría continuar permanentemente. ¿Tú qué opinas de esto, Lore? Vamos a darte la palabra. Pues un dato que da la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, es que a nivel mundial hay un rango de 23 a 30% de personas que viven en su trabajo estrés. Y este estrés es originado por esto que mencionas, ¿no? Violencia laboral, falta de comunicación. Y ahora, bueno, acabamos de dar una plática en una empresa que yo dije, wow, esto es futuro, porque tienen una sala donde los empleados pueden hacer, tienen caminadora, tienen para encestar, tienen una parte para videojuegos. Yo creo que emigrar al estado de bienestar del empleado sí desarrolla su potencial. O sea, y esa es una tendencia que están tratando de implementar algunas empresas. Sí sale un poco más caro, pero sale más caro perder a un empleado por esa decepción, por esa falta de atención. Eh, Está comprobado, en mejor ambiente de trabajo las personas son más productivas, son más creativas y trabajan con más ímpetu. Porque puedes estar 10 horas en la empresa, pero no eres productivo, ¿no? Entonces, no se puede. Y ahora con el teletrabajo o con el trabajo digital, pues también confundimos, ¿no? Que estar 10 horas enfrente a la computadora es productivo. No, está cumpliendo los objetivos señalados en el puesto de trabajo, esa es otra cosa. Entonces, pues yo creo que estamos, sí, también cambiando muchos esquemas de trabajo y entendiendo cuál es la modernidad de fomentar el bienestar personal en el trabajo. Magnífico. Jimena, por favor, platícanos un poco tu opinión sobre esto. Sí, pues estoy de acuerdo con Lore, que obviamente, y con lo que tú comentas también, Alejandro, a mejor ambiente de trabajo, mejor va a estar la persona, mejor los resultados, mejor el cumplimiento de objetivos, la productividad, etcétera. Honestamente, en mi experiencia, tristemente, la mayoría de las empresas o instituciones me refiero también de la salud, educativas, etcétera, le dan muy poca importancia a esto y al bienestar de sus colaboradores, ¿no? Y no se dan cuenta que mientras mejor estén ellos, mejor va a estar también la empresa o la institución. O sea, por supuesto que va a estar mucho mejor y va a desempeñarse mucho mejor. Entonces, es cierto que hay muchas cosas que una empresa puede hacer para que los empleados estén mejor y es como un círculo, ¿no? Una cadena donde, por lo tanto, también la empresa está mejor y lo que hacen y los logros y etcétera, ¿no? Sí, sí, Pienso, perdón, adelante, adelante. no, que considero estos espacios que poquitas han empezado a implementar, como decía Lorena, de donde la persona pueda irse un ratito y quizás desconectarse y tener un tiempo para mí, para entonces recargo pilas y regreso, ¿no? Sí es algo muy bueno. También creo que en México, pues lamentablemente hay cosas que son más complicadas también por cómo han sido rígidos en ciertas cosas, ¿no? Pero Es un sí, cambio de cultura, es un cambio de cultura que ya no nos resulta ajeno ni desconocido este tema, pero lo que sí creo que vale la pena señalar es qué avance y qué resultados se han obtenido de este esfuerzo, ¿verdad? Social de considerar y atender la salud emocional y mental de todos los colaboradores en la empresa. Yo te preguntaría, Jimena, mira, existen baterías y existen recursos que, digamos, propios de la empresa para poder tomar la temperatura de esta condición, tanto personal como de equipo o como de empresa. Y, Las y encuestas de clima organizacional. Ajá. exacto,
me detengo pensando porque me pregunto qué tan honesto está siendo el colaborador, ¿no? En señalar, ¿sí? Alguna circunstancia o una situación, porque siempre podría haber inclusive hasta el temor, ¿no? De represalias, de alguna reacción, porque lamentablemente los estilos de liderazgo en las cabezas. Esto tenemos que partir desde el punto de vista que inicia desde las cabezas hacia la base de la empresa. ¿Por qué? Porque los líderes son los que ponen el ejemplo. Si tú tienes un estilo déspota, un estilo de ridiculizar, ¿no? Por muy chistoso que sea, ¿no? Siendo directivo, ¿no? Al equipo, esto se va permeando e inclusive se va adoptando por otros seguidores que el mismo estilo lo toman y sienten como normal que sea la manera de trabajar con ese estilo. Pero en realidad es ahí en donde nos damos cuenta cómo la responsabilidad viene de la cabeza, no de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. Entonces, las mediciones, ¿sí? La comunicación, la facilidad, digamos, de inclusive la política de puerta abierta, ¿no? ¿Cuántos directivos cierran la puerta y no quieren saber de lo que está pasando? Pues ya de entrada los signos físicos, ¿verdad? Que pudieran girar alrededor de una conducta, hablan mucho, ¿no? Del estilo. Y así pueden abrir o cerrar la comunicación. Entonces, no me sorprendería que pudiera ser esto una buena iniciativa, pero en el tiempo se quedara como una iniciativa estéril sin resultados y sigue sucediendo los efectos. ¿Qué opinas de esto, Jimena? Sí, puede ser lo que comentas y lo que decías, qué tanto la persona es honesta en esas encuestas o evaluaciones, etcétera. Yo en mi experiencia lo que he visto es que sí, la gente teme mucho porque sienten que entonces puede haber una represalia y entonces no contesto honestamente o van a saber que fui yo el que contestó tal cosa, ¿no? Incluso cuando empecé, les digo, a investigar hace 28 años el burnout, específicamente el burnout, pues sí había mucho temor en varias personas, ¿no? Y era algo totalmente anónimo. O sea, sí tenía datos generales de el área de trabajo, un rango de edad, sexo masculino o femenino, etcétera, pero era anónimo, o sea, y nadie iba a saber, ni yo misma después, si tenía 100 cuestionarios, cuál era de cuál, ¿no? Y a pesar de eso era mucho temor de, o sea, incluso me vayan a correr, ¿no? O tenga consecuencias negativas por contestar honestamente. Y, y sí, creo que en México vamos más lentos en muchas cosas. O sea, así como les decía, en el 96 que empecé a investigarlo había poquitito y a nivel mundial fue en los 80s, a partir del 81 más o menos, que se empezó a investigar, sobre todo en algunos países. Pues igual aquí yo creo que al principio, como dices, hay iniciativas que podrían quedar como medio estériles o sobre todo como en buena intención, nada más, ¿no? Y no dar mucho fruto, pero pues yo creo que perseverando, pues, y resaltando más la importancia que les digo, tristemente en muchos lugares no la ven, o sea, no le dan ese valor y esa importancia a cómo estén los colaboradores. O sea, lo que les importa honestamente es el numerito, el dinero, la productividad, pero no ven que es que va relacionado y que eso va a influir positivamente y mejorar eso que ellos quieren, ¿no? Pero les cuesta más como ampliar su panorama. Entonces, creo que insistiendo y perseverando y cada vez hablando más de esa salud mental, de la salud emocional, como en este espacio, etcétera, se podría hacer mucho y en algún momento que fructificara más, ¿no? Jimena, una acotación para luego ceder la palabra a Lore, que me interesa escuchar su opinión sobre esto. Mira, siempre será un tema el decidir si voy a hacer una encuesta anónima o nominativa, ¿sí? A lo cual me parece que si estamos hablando de trabajo entre adultos, todos podríamos, ¿no? Adultos desarrollados,
¿sí? Todos podríamos asumir una responsabilidad de la palabra y de nuestros actos, ¿no? Omisiones o de nuestros mensajes. En el mundo del coaching, el primero, coaching en manejo de negocio, el primero que debe de reconocer sus limitantes y sus áreas de oportunidad es el dueño de negocio, ¿sí? Son los directivos. Son los primeros que deben de entender que hay temas que atender, que hay que afinar, que hay que desarrollar. Y eso no significa, ¿no? Que en ningún momento demerite, ¿no? Su autoridad o su posición dentro de la empresa. Al contrario, yo creo que esto puede inclusive hasta fortalecer mucho su propio posicionamiento. Lo mismo sucede con los empleados, ¿verdad? Si los colaboradores asumen responsabilidad, esto también los invita a hacer responsabilidad de sus palabras y de sus indicaciones. Esto ayuda al desarrollo de ambas partes. Si estamos hablando de cómo desarrollarte como ser humano, independientemente no de que estés en la empresa, en la familia, en la sociedad, en todo aplica, porque tenemos que tomar responsabilidad de lo que hacemos y decimos o dejamos de hacer. Luego entonces, eh, eh, no sé, ¿cuál podría ser desde tu consejo, desde tu posición como especialista en este tema, el camino o qué consejo le darías, ¿no? A los directivos para empezar a implementar con eficiencia un termómetro de estrés laboral, ¿no? ¿Cuál podría ser tu recomendación al respecto? Pues yo creo que una de las cosas principales es que puedan tener la apertura a justamente escuchar qué cosas pueden estar fallando o en qué cosas hay personas que sí les afecta o no están tan a gusto y a otros no tanto. Digo, hay personas porque también cada persona es distinta, entonces puede haber que situaciones que para algunos sí sea un conflicto y para otros no lo sea, ¿no? Pero pues que tengan apertura y no lo tomen como algo personal, o sea, personal como a mi director o como yo coordinador, como algo personal, sino que lo tomen como algo que va a mejorar su empresa, que va a mejorar ese lugar y que va a traer resultados mejores. Y justamente lo que decías, algo súper importante, que las personas se hagan autorresponsables de lo que le toca y logren separar lo que no me toca, ¿no? O sea, también no cargar con cosas ajenas. Sí, eso se ha dado mucho en cuestión de que, ay, bueno, quieren que una persona saque el trabajo de cuatro, ¿no? Ya ni asistente tiene la persona con tanta facilidad que hay de comunicarse por WhatsApp, ¿eh? Entonces ya no hay asistentes, ya esos puestos como que parece que se acabaron, ¿no? Una persona puede con el trabajo de cuatro y eso también yo creo que es importante, ¿no? Establecer bien cuáles son las funciones y los objetivos de cada puesto. Em, yo creo que también es responsabilidad de la empresa identificar, analizar y prevenir todas esas situaciones de psicosociales. Bueno, desde el 2017 también la Federación Mundial de Salud Mental ha empezado a promover esto y su lema en el 2017 fue trabajar sin máscaras, emplear sin barreras. Y hoy, 7 años después, es la meta hacer que nuestro lugar de trabajo sea un lugar seguro y sea un lugar propicio para la salud mental. Hay un montón ya ahora sí de herramientas, el clima organizacional, sí es como decían el termómetro, pero también hay pues unas evaluaciones que se llaman 360 que ya son más complicadas aún, ¿no? Donde el empleado es evaluado por sus coworkers o por sus compañeros de trabajo, por el jefe de compras, o sea, te evalúan como de todos las personas con las que interactúas, hasta por el cliente. No sé si han visto en algunos establecimientos de cómo fue tu visita, cómo te atendieron. Entonces, la gente, los empleados van recibiendo, pues prácticamente retroalimentación todo el tiempo.
Ajá. Entonces, bueno, yo creo que esa es una buena manera, pero también el one to one, o sea, llegar y sentarte con tu colaborador. ¿Cómo vas? ¿Cómo te sientes? ¿Qué te está costando trabajo? Y tratar de hacer, implementar alguna, alguna estrategia para mejorar. Adelante, Jimena. Es que además, finalmente uno pasa muchas horas en el trabajo, ¿no? O sea, sí es gran parte del día. Entonces, creo que es muy importante que justamente las cabezas o los coordinadores, directores, gerentes, etcétera, pues puedan detectar las necesidades de sus empleados, ¿no? Y, y creo que una forma idónea de hacerlo es ese one-to-one que dices como uno a uno, pero también puede haber ciertas evaluaciones grupales. Y en el uno a uno, o sea, justamente, bueno, ¿qué necesitas? ¿Con qué no estás a gusto? ¿No? Y también del otro lado decir, bueno, yo espero más de ti esto. O sea, también ellos pueden decir, yo veo que aquí hace falta esto o espero más que desarrolles tal cosa. Y entonces, finalmente, de ambas partes pueden complementarse y ambas partes sentirse mejor, ¿no? Correcto, Edith. Un tema, y Lore, un tema que me llama la atención y que podría ser interesante analizar. Yo trato de mirar siempre la responsabilidad en ambas vías, ¿verdad? Si bien es cierto, la empresa tiene responsabilidad y los colaboradores también lo tienen, ¿sí? Y muchas veces cuando se trata de analizar, ¿sí? No voy a usar la palabra juzgar porque eso no es correcto. Sí, sí, sin embargo, sucede, o sea, hay que apuntalar que muchas veces una opinión, hay una delgada línea que hay entre una opinión y un juicio, ¿verdad? De alguna persona dentro de la empresa, particularmente, y lo voy a mirar ahora con responsabilidades del dueño de negocio, desde los directivos, ¿sí? Cuando son señalados en su conducta, en su estilo de liderazgo, en su forma de trabajar, inclusive hasta en sus propios conocimientos, porque las posiciones de dirección y de liderazgo no demandan únicamente habilidades duras, sino también las soft skills, ¿no? Las famosas habilidades blandas, que es justamente el tener capacidad de trato, de relacionarse, de comunicación, tolerancia, liderazgo, ¿no? Que no necesariamente porque están en ese puesto lo tienen desarrollado. Entonces, es muy viable y es muy común el mirar que sean los empleados los que sean evaluados, ¿verdad? Pero también la retroalimentación de regreso, ¿no? Es muy valiosa simplemente para poder eh, afinar esa dirección hacia donde apunta el esfuerzo de la empresa, contemplando también el desarrollo de su propio equipo, ¿no? Que son los que finalmente van a velar por el cumplimiento de la cultura organizacional, no necesariamente los empleados. Para eso, bueno, sí necesariamente, pero no son responsabilidad de ellos. Entonces, estimada Jimena, esto te lo comento porque no es muy sexy muchas veces, ¿no? Para el propio directivo hacer cambios en su propia forma de trabajar. Y si además el organismo interno de la empresa pues finalmente forma parte de la nómina de la empresa. No sé si existe demasiada libertad, ¿no? Para poder señalar una conducta o una situación que proviene de las altas esferas y que está contaminando a la empresa, ¿verdad? Y la pregunta es, si fuera esto desde una posición externa, no habría ese compromiso y se podría indicar con mucha claridad si hay algún tipo de foco que atender que proviene de las esferas de mando de la empresa para que realmente haya una salud empresarial integral. ¿Tú qué opinas? Lo que yo he visto es que incluso si viene de algo externo o esa evaluación o valoración viene externamente, igual genera incomodidad, igual genera temor a represalias, a que me corran, etcétera.
similar, quizás un poco menos, pero similar. Yo creo que en sí es justamente un tema complejo y porque a muchas personas pues no les gusta escuchar a lo mejor en qué estoy fallando o qué puedo hacer diferente o en qué puedo mejorar y lo toman, como les decía, como algo personal cuando no necesariamente es personal en cuanto a ti como persona, sino en cuanto a ti como estás dirigiendo o ejerciendo ese liderazgo o guiando tal actividad. O sea, no, a eso me refiero como no algo personal, sino algo en cuanto a este grupo de trabajo y como que se pueda trabajar en equipo. Pero pues mucha gente se cierra porque se siente agredido y no le gusta escuchar cuando finalmente todos tenemos defectos, igual que cualidades y virtudes, ¿no? Y fortalezas. Y todos podemos mejorar en algo. O sea, qué bueno que podamos mejorar en algo, ¿no? No tiene por qué ser algo tan desagradable que me hagan ver a un punto que quizás no es el ideal, ¿no? O que se puede mejorar. Desde tu punto de vista, Jimena, ¿qué tanta penetración real está teniendo este esfuerzo en el mundo empresarial y de los negocios? Si pudiéramos calificar, y me voy a aventurar, ¿no? Tal vez una calificación, a un modo de calificar, pues lo que sucedía tal vez hace, vamos a pensar que esto de la norma 035 debe de tener alrededor de 7 años o por ahí, no estoy muy claro, pero por ahí debe de ser, 8 por ahí. 8 tal vez. De hace 8 años a la fecha, ha habido avances en la implementación, en la atención, en la aceptación de la empresa para sostener este esfuerzo por su propio beneficio o sigue habiendo un rechazo. ¿Cómo lo evalúas tú? Híjoles, pues no se puede generalizar y no tengo así como estadísticas tal cual, ¿no? Pero creo que más bien hay empresas en las que sí ha permeado más y ha sido algo muy útil y muy positivo, y en otras no, que sí creo que están casi igual, ¿no? O estancadas. Entonces es más como algo individual de cada empresa y de quién está en esa empresa. Creo que eso es lo que influye bastante. Pero como decía hace rato, sí creo que nuestros pasos son un poco atortugados, ¿no? Y que vamos más despacio de lo que idealmente se podría ir o quisiéramos ir. A mí me parece, Lori, ¿qué te parece esta reflexión? Me parece que es muy sano, ¿no? Es decir, no se necesita como muchas neuronas para poder aceptar que el beneficio que tiene un monitor, ¿sí? De salud mental y física en atmósferas, ¿no? Como lo es el trabajo, si lo hay en la casa, que muchas veces pretendemos que así hay un médico en casa que vigila la salud de la familia, ¿no? También pudiera haber un psicólogo, puede haber un psiquiatra, que cada vez está impulsando más como esta psicoeducación a la que está enfocada Voz por Salud Mental. Son herramientas de muy alto valor que van a asegurar, ¿no? Yo lo veo como la función de un hígado, de un sistema de filtros urinario, ¿no? Y de purificación de sangre que nos permite asegurarnos, ¿no? Que está funcionando y están sucediendo, el funcionamiento de la empresa está sucediendo de manera correcta. Entonces, qué mejor, ¿no? Que existiera esta presencia, ¿no? En las escuelas, en las universidades, cada vez hay más interés de tener un área de psicoanálisis o de apoyo, ¿no? A los jóvenes, ¿no? Que están estresados, que si la tarea, que si los compromisos, que si todo lo que ya escuchamos, que es lo que al final los orilla, tal vez la baja comunicación con la familia, el bullying, en fin, en la empresa no debería de ser distinto. Debería de haber un canal abierto para que cualquiera pudiera llegar a decir, oye, me siento muy mal por esto, por aquello, y que de manera imparcial se tomen esas observaciones, se pongan sobre la mesa y se señale, esto es algo que está sucediendo y se tiene que atender.
¿Qué opinan de esto, Lore? ¿Tú qué opinas? Pues yo creo en lo que dices. Trabajé 20 años en recursos humanos y en una empresa me tocó hacer todo lo que era el plan de vida y carrera de cada empleado y era padrísimo porque tenías que estar empleado por empleado viendo hacia dónde iba, qué le tocaba capacitarse, que mejorar el inglés, que aprender computadora, que certificarse en tal programa. Entonces, no todas las empresas lo han podido hacer. Como tú dices, sí requiere un poco más de inversión para poder sacar el potencial de cada empleado y de tratar de desarrollarlos, ¿no? En el área donde son. Tuvimos un caso una vez de un contador que era excelente haciendo análisis. Entonces, pues en una junta de plan de vida y carrera dijimos, oye, pues él podría ser brillante para estar como dándole estatus de cada proyecto y así fue. O sea, en la oficina de contabilidad no era su lugar, su lugar era otro. Y así, yo creo que esa buena visión acerca de quién es cada empleado y en dónde está funcionando mejor el tema de trabajo en equipo, el tema de que los empresarios y de que las instituciones puedan abrirse a acompañar a sus empleados a dar charlas de psicoeducativas. Creo que es una inversión que va a dar, va a redituar. A mí me parece, estoy totalmente de acuerdo contigo, con que trabajar en los recursos humanos de la empresa de verdad da beneficios. Y fíjate cómo esto que señalas es un punto que en el manejo de negocio, en el coaching, hablo mucho con los dueños de negocio, con los directivos. Una de muchas de las razones por las cuales se podría generar estrés en un colaborador es que esté en la posición incorrecta, ¿no? No es el lugar en donde de forma natural sus propias habilidades, sus propios talentos pudieran suceder, ¿verdad? Con más naturalidad, con más fluidez y poder, inclusive, y están entonces trabajando en una posición en donde pareciera que están más obligados, que es algo más de a fuerza y que obviamente va a generar un estrés terrorífico, ¿verdad? Y esto genera una reacción que impacta todo lo que está a su alrededor y si no lo reconocemos, pues, ¿verdad? Como empresarios, seguiremos cometiendo errores y seguiremos fomentando, ¿no? Este clima de hostil, ¿verdad? Que en realidad, pues pudiera ser uno de los motivos justamente ese, ¿no? La posición no es la correcta para esa persona y entonces tenemos que reevaluar y hacer un análisis para verificar si la persona que tiene esa cada posición es la persona adecuada al puesto, no adecuada a las condiciones de lo que quisiera la empresa o el colaborador o el director, es lo que requiere el puesto. Jimena, ciertamente habiendo diagnosticado o entendiendo la situación de la empresa, las normas o las mismas baterías de Psicométrica. diagnóstico de ustedes, ¿verdad? Como especialistas, pudieran empezar a marcar algunas soluciones. ¿Cuáles consideras tú que podrían ser como algunas soluciones a considerar a la empresa para empezar a corregir este problema? Bueno, uno podría ser justamente que conozcan a sus empleados, o sea, realmente, pues, o sea, conocerlos más a fondo, porque así van a poder detectar más ciertas necesidades o ciertas, como le llaman, ¿no? Áreas de oportunidad, etcétera. Otra que yo he visto que a mucha gente le afecta es el sentir que no reconocen mi trabajo. O sea, ese como retroalimentación positiva, poder brindarla más, ¿no? Y no se trata de hacer una fiesta porque logró algo importante, o sea, pero simplemente hacérselo ver, el decirle, oye, qué bien te salió esto, ¿no? O qué bien esto, o gracias por tu esfuerzo,
o sé que esto estuvo bastante complicado, pero lo logramos muy bien, ¿no? Lo lograste muy bien, bravo, ¿no? O gracias, o etcétera. Y eso, así de pequeño que suena, en las investigaciones que he hecho es una de las cosas que más le ayudará a la gente y que más desea. Y así de, así de simple, ¿no? Y aparte le ayuda a la persona a saber, ok, entonces voy por buen camino, ¿no? Eso también como que me refuerza que por este lado voy bien, ¿no? O sea, me confirma. Y, y bueno, obviamente también lo que podría ayudar es que la persona trabaje de acuerdo a lo necesario para los objetivos y sus funciones y, o sea, que cumpla con lo que se necesita, pero no tiene que estar necesariamente 10 horas o 9 horas y media en la oficina sin hacer nada 3 horas y media de esas, ¿no? O sea, lo importante son los resultados, los objetivos, que esas funciones sí las cumpla y haga lo que se requiere. Si lo hizo en 7, si lo hizo en 8 o en 6, pues bueno, qué bueno, ¿no? No que forzosamente sea ese horario y tienes que checar y etcétera. Y bueno, existen muchas más, pero esas podrían ser algunas y obviamente también sueldos competitivos, tiempos de descanso, bueno, todo eso está comprobado que influye también en un mayor bienestar y disminución del estrés, ¿no? Entre otros. Magnífico. Hay tres cosas que rescato de tu aportación y que lo pongo sobre la mesa. Uno, justamente el tema de la distribución de tiempos, ¿verdad? Es decir, de hecho, un paso atrás, vamos al tema del reconocimiento, que fue lo primero que indicaste, ¿no? Yo sería de la idea de que es, número uno, es obligación las posiciones de liderazgo comunicar la contribución que está haciendo el trabajo de cada uno de sus colaboradores en la empresa, ¿sí? Porque si el empleado no sabe, el colaborador no sabe de qué manera está contribuyendo su trabajo, pierde la brújula y puede perder la motivación y ahí vienen muchos problemas. Entonces yo incentivaría tanto a las líneas de mando como a los propios colaboradores que se ponga sobre la mesa un tablero de una claridad, ¿no? En lo relacionado a la colaboración y a los resultados que se están esperando y se están obteniendo de cada uno. Eso tiene necesariamente que motivar a las personas. Número dos, el tema de la distribución del tiempo, ¿verdad? Hay muchas empresas que, voy a llamarlo así y disculpándome con la audiencia, la hora nalga, ¿no? Pareciera que la hora nalga es lo más importante y podría ser lo más improductivo y podría ser un caldo de cultivo para muchas, ¿no? Decepciones, depresiones, problemas, estrés de la gente que está nada más para calentar la silla. Entonces, no, yo creo que todo tiene su tiempo y su lugar. Hay tiempo para trabajar, tiempo para estudiar, tiempo para los deportes, tiempo para la familia, tiempo para el entretenimiento y debe de haber una consigna de la empresa para motivar que esto suceda y los empleados trabajen eficientemente y no estén sentados nada más calentándoles el escritorio o la silla, que eso cuesta dinero a todos, ¿no? Y número tres, efectivamente, el manejo del tiempo, ¿verdad? Personal, ¿no? En la medida en la que yo también sea consciente de que mi salud física y mental depende de una buena distribución de estas áreas de vida, ¿verdad? Que tengo que atender. Son las famosas áreas de vida, la salud, la social, la laboral, la de familiar, la financiera, ¿verdad? Las más importantes, y tengo que hacer un balance para poder lograr tener pues un desarrollo más integral. Eh, pues, estimadas amigas, y me gustaría agregar una conclusión de su parte para concluir, para terminar nuestro programa sobre este tema. Adelante, Lore, por favor.
Pues sí, para lograr el bienestar personal es necesario equilibrar todos los temas de nuestra vida, ¿no? Ni tanto trabajo, también dedicar tiempo a nuestra salud, a caminar, a tener hábitos saludables, comer sano, también dedicar tiempo a nuestra familia, pero también dedicar tiempo a lo que nos gusta hacer, darnos nuestra media horita al día para una lectura agradable, para salir a caminar. Entonces, a medida que cada quien tenga responsabilidad sobre su vida, pues hace ese trabajo con muchísimas más ganas y pues ese es el objetivo, ser más productivo y sortear eh, las tensiones de la vida diaria, ¿no? Pero hasta el punto donde no afecte ni mi salud mental, ni mis relaciones, ni tampoco mi realización. Al contrario, el trabajo debería de ser el lugar donde podemos alcanzar la realización personal. Magnífico. Jimena, Gracias. adelante. Sí, pues que se le ha dado mucha importancia a la salud física y que en realidad es igual de importante la salud mental y la salud emocional. Entonces, que no pierdan de vista eso y que, pues sí, no esperen a que a lo mejor su empresa les dé eh, muchas cosas en esa área, ¿no? Que si no lo reciben ahí, que ellos mismos, ustedes mismos, busquen ese autocuidado y ese bienestar. O sea, no todo lo tienen que recibir de afuera. Claro que hay cosas que influyen y que ayudan mucho, por supuesto, y impactan o positivo o negativamente, pero si no está ahí, si esa empresa no lo hace, que tú misma o tú mismo busques esas actividades que te generen bienestar o eso que necesitas de autocuidado para estar mejor. Sería como mi mensaje. Magnífico, pues es una reflexión poderosa que yo invitaría a nuestra audiencia a seguir lo que decía Michael Jackson en su canción I'm Starting with the Man in the Mirror, ¿no? Voy a comenzar con la persona que estoy viendo en el espejo, que es a uno mismo, para empezar a implementar. Efectivamente, no vamos a esperar a que esto suceda por iniciativa solamente de la empresa, sino que yo tengo que empezar a crear mis propios hábitos, ¿no? Mis hábitos de sueño, mis hábitos de alimentarme bien, de salud física, mental, emocional, el tema emocional, tratarlo, abrir todos los canales posibles para compartir alguna situación difícil que estamos viviendo y por parte de los responsables, ¿verdad? De la recepción de esta información también su propia desarrollo personal, ¿no? Y su integridad para poder llevar a buen puerto, ¿no? Esta iniciativa de comunicación y desarrollo mutuo. Pues agradecemos mucho a Voz Pro Salud Mental a través de Lorena Ruiz Resollo de su participación y también a la maestra Jimena Franco de su participación. Si quisiera nuestra audiencia comunicarse con ustedes, ¿dónde los encuentran, estimada Lore, por favor? Gracias, estamos en www.vozprosaludmental.org.mx. Nuestros teléfonos de 10 a 4 de la tarde es 55 19 97 50 40 y nuestras redes Twitter, Facebook, Instagram, bueno, ya no es Twitter, es X, es Voz Pro Salud Men, así junto, y ahí nos encuentran. El correo también es cdmx@vozprosaludmental.org.mx y estamos a sus órdenes para cualquier orientación. Muchas gracias, Alejandro, por el espacio. Y también, Jimena, pues también te agradecemos mucho que nos acompañen. Adelante. Muchas gracias por la invitación y a mí me pueden encontrar en el correo Jimena con X, B de bueno o de oso, N de niño, jimenabon@hotmail.com y también me pueden encontrar en www.cefapsi.com, que es una plataforma que tenemos de cursos en línea llamada Cefapsi y ahí también vienen algunas formas de contacto. Yo pertenezco a ese equipo. Magnífico, pues agradeciéndoles nuevamente y a nuestra audiencia su tiempo, su disponibilidad, sobre todo su interés para poder recurrir a este tipo de recursos que a todos nos ayudan para crecer como empresarios y como personas. Esto es Consultorio Empresarial Querétaro. Un gusto, nos estaremos viendo en nuestra siguiente programación. Gracias a vos por Salud Mental, gracias a la doctora Jimena. Que tengan bonita tarde. Hasta pronto.